Hey cuesteros, ¿qué tal? Como saben, ya nos estamos acercando al regreso a la iglesia, así que hoy les voy a dar unos pequeños benji consejos para que cuando estemos volviendo a la iglesia todo sea mejor y no hayan problemas unos con otros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que tener una higiene adecuada. ¿Cómo tenemos esta higiene? Pues con el líquido que habrá a la entrada de la iglesia y tendremos que lavarnos las manos, ¿vale? Así, delante de todo el mundo, lavándonos las manos bien. Porque a saber lo que hemos ido tocando por la calle, que si hemos tocado el volante, el coche, una valla, la basura. Y bueno, pues una vez tenemos las manos bien lavaditas, no será con alcohol, será probablemente con un líquido diferente, pero la idea es la misma. Podremos entrar, pero ¿qué pasa? La iglesia es chiquitita, así que no vamos a poder estar todos juntos, hay que tener mucho cuidado, no estar abrazando a la gente. Yo sé que tenemos ganas de estar abrazándonos, yo soy el primero, ustedes me conocen, pero hay que tener cuidado. Entonces, hay que mantener una distancia. ¿Cómo vamos a mantener esa distancia? Pues bueno, la podemos mantener con 1 metro. Yo tengo aquí 1 metro y pueden hacer varias cosas. Como esto se nos va olvidando, lo que pueden hacer es pegar el metro al zapato. Y saben que si alguien está en este radio, pues no tiene que estar cerca. Pero yo sé que las personas a veces no son tan cuidadosas y les cuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, podemos coger un cepillo de casa, lo medimos, decimos más o menos 2 metros, perfecto. Vamos con el palé y a quien se nos acerque, decimos, aléjate, más, un poquito más. Así, muy bien. Esto sería otra manera de saber que estamos en la distancia asegurada, que estás en el banco de al lado. Tú haces así y dices, vale, bien, la distancia es correcta, podemos estar sentados en el mismo banco. Otro tema importante es los niños. Tenemos niños en la iglesia. Todos queremos ver a los niños, pero hay que tener cuidado. Si ustedes se van a acercar y ven que los padres empiezan a sudar, que les empiezan a salir gotas por aquí, por el cuello, los ojos se les inyectan en sangre, probablemente no quieren que se acerquen a los niños. Así que no se acerquen. Ustedes miran a los padres, esperan a que les hagan así con la cabeza y entonces pueden ir dando pasitos poco a poco hasta que llegan al niño y le saludan. Le saludan. Tenemos que evitar estar así con los niños, pasándolos por todos lados. No, eso está feo, no lo vamos a hacer. Entonces les saludamos a los niños con mucho cuidado después de habernos lavado las manos y dejamos que los niños sigan siendo felices por su lado y nosotros nos sentamos, porque si no a lo mejor podemos recibir un poco de la vara y no es plan. Finalmente, el último consejo es las mascarillas. Bueno, una mascarilla como esta se pone, pues hay muchas maneras de ponerla. Mentira, solo hay una. Te lo colocas en la oreja, te lo colocas en la otra oreja, lo pones así y ya está. Que es súper bonita, sí, es muy bonita, pero no va de sombrero. No, aquí no se pone. Que tienes tu super mascarilla bien puesta, pero quieres hablar. Esto es inútil. No hagas eso, porque no sirve de nada. Mantente la mascarilla bien puestita, tocándolo lo menos posible. Aquí tampoco la vamos a tener así, no vamos a estar bailando con ellas por todos lados, ¿vale? Pues bueno, con estos pequeños consejos les dejo por hoy y espero que tengan un buen culto. ¡Hasta pronto! Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has cuidado tu iglesia, Padre. Gracias por todo lo que has ido permitiendo en estos 2 meses, Señor. Gracias porque en medio de la adversidad hemos podido ver tu mano, hemos podido ver cómo tú estás protegiendo a tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por cada una de las personas que han estado enfermas y que han sanado, Señor. Gracias porque tú has provisto para las familias que tenían necesidad, Señor, porque tú nos has dado nuestro pan de cada día. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos en muchísimas ocasiones, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú nos escuchas y te acuerdas de nosotros. Ayúdanos a aprender a amarte más, Señor, aprender a adorarte
conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a saber qué deseas tú para nosotros, Señor, y te pido que seas tú quien abras nuestros corazones en esta mañana, que seas tú quien nos ayude a crecer, que la palabra que se vaya a escuchar sea de provecho para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hey, cuesteros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hay muy buenas noticias. La primera de las noticias que tenemos es que pronto ya se acaba esto. Bueno, de hecho, hoy es el último vídeo que verán en mi casa. Sí, lo siento. Yo sé que querían más, pero a partir de la próxima semana vamos a estar grabando directamente en la iglesia. Durante la semana les iremos dando un poquito más de información, porque la idea es que el grupo de alabanza va a ir a la iglesia y vamos a hacer como un directo el domingo por la mañana desde la iglesia. Vamos a intentarlo. Si no funciona así, lo que haremos será grabar el culto como hasta ahora, pero en la iglesia, ¿vale? Ustedes lo seguirán viendo en sus casas durante un par de semanas y será el 7 de junio cuando empezaremos a dar pequeños pasos para empezar a vernos en la iglesia directamente. Es importante que ya vayan orando por este asunto y orando también por el consejo para que sepamos tomar las decisiones adecuadas. Y poco a poco es posible, ya iremos dando más información que antes de que empiece junio, ya iremos teniendo algunas reuniones por las casas, algunos discipulados, grupos más pequeños que solíamos tener antes de esta situación, pues que las podamos volver a tener como una forma de hacer esa desescalada que estamos haciendo también en la iglesia. En cuanto al resto de anuncios, todo igual. Las reuniones seguirán siendo los mismos días, los lunes, los miércoles, los jueves, el sábado. Tenemos muchas reuniones y muchas oportunidades de vernos. Espero que el Señor les esté bendiciendo mucho, mucho, mucho. Y para mí ha sido un placer estar aquí durante estos 2 meses preparándoles estos pequeños vídeos para hacerles los domingos por la mañana un poco más entretenidos y también que tuviesen algo diferente que ver. Pero lo más importante es el resto de cosas que hacemos, que es la alabanza. Vamos a seguir teniendo alabanza, ahora vendrán los vídeos y también la predicación. Así que no te lo pierdas. Dentro vídeo. Buscamos siempre amor en este mundo, mas sin saber el lugar donde encontrarlo. Corremos hacia la felicidad sin conocer la dirección, pues todos necesitan en su vida a Jesús. Síguele y tendrás la paz que siempre buscabas. No dejes el camino que te lleva hacia Él. A su lado en el mundo vencerás. Mira a tu alrededor, dime qué ves. Solo ansiedad, tristeza y corrupción. Mira tu vida, vacía está, sin razón para existir, pues todos necesitan en su vida a Jesús. Síguele y tendrás la paz que siempre buscabas. No dejes el camino que te lleva hacia Él. A su lado en el mundo vencerá. Para traernos la libertad, vino Jesús a mostrarnos la verdad. Y con su vida nos reveló felicidad en el amor, pues todos necesitan
días. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Estaremos hoy predicando por última vez en Hebreos después de esta serie de predicación. También a partir de la próxima semana estaremos retransmitiendo en directo o bien grabando el culto y la adoración desde la iglesia con el grupo de alabanza, así que nos trae mucha alegría que ya podemos realizar estos diferentes cambios y también avisaremos de todos los detalles. El 7 de junio podremos estar de nuevo en la iglesia adorando al Señor. Así que ahora estamos en la última parte de Hebreos capítulo 13. Hemos estado en esta serie de predicación también estudiando diferentes cosas, aspectos del libro. Hoy queremos leer juntos en el versículo 22 cómo el autor nos da su despedida, estos saludos finales, y luego de los versículos 20 al 21 de este capítulo 13 nos da la bendición el autor para que veamos cómo cierra este libro. Así que vamos a leer Hebreos 13, versículo 22. Dice de esta forma: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Esto es debatible, ¿no es cierto? Porque después de 13 capítulos intensos, el autor piensa que ha sido breve, eso es lo que tiene en su mente. Es debatible. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que aquí hay algunas cosas que nosotros no sabemos según hemos leído en la despedida. ¿Por qué estuvo Timoteo en la cárcel y ahora está libre? Es algo que el autor no nos dice, no nos enteramos porque ahora está libre. Hay una conexión de hermanos de estos hebreos con Italia, están conectados y mandan sus saludos. Así que estas son las últimas palabras que nosotros leemos de esta carta. En los versículos 20 al 21 encontramos lo que se llama la bendición final. Mira el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 21 vemos la palabra apto, que también pudiera traducirse o tiene la idea de equipar o se equipe. La idea no es que eres perfecto y que has llegado a un punto donde tenías que llegar, sino que estás siendo equipado porque es un proceso continuo. Después de toda la información y argumentación teológica que nos da el autor, aquí nos dice cuál es el propósito, cuál es la función de todo lo que ha dicho, cómo eso lo podemos aplicar ahora a nuestras vidas. ¿A quién eres tú y quién soy yo? Que seas apto, que estemos equipados en este proceso para realizar toda buena obra que el Señor tiene en su voluntad. Así que en medio del versículo 20 encontramos una frase, una descripción de Jesús en la que queremos parar y prestar atención y hablar brevemente. Dice lo siguiente: el gran pastor de las ovejas, sobre Jesús. El gran pastor de las ovejas. Aquí la idea que Dios tiene sobre un pastor se culmina en la persona de Jesucristo. Y a lo largo de las Escrituras vemos que esta argumentación teológica pastoral, del pastorado de Dios, se comunica a lo largo de todas las Escrituras, como he dicho. Adán y Eva rechazan el cuidado pastoral de Dios, ¿no es cierto? Dios quiere proveer cada cosa que ellos necesitan, pero ellos rechazan esta provisión. Ellos pecan y caen en pecado, comiendo lo que no tenían que haber comido. Piensa en los grandes patriarcas también, en Abraham, Moisés, David, patriarcas del Antiguo Testamento. Todos estos fueron pastores. Un salmo conocido de David, el Salmo 24, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón.
Es interesante porque la profecía, la segunda profecía que encontramos en el Nuevo Testamento está sobre Jesús, está en Mateo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Cuál es la importancia de Belén en esta profecía? Esta profecía fue dicha por Miqueas. La importancia que sale Belén es que es donde vivía David. Cuando David era un joven, ¿recuerdas? ¿A qué se dedicaba? Él era un pastor de ovejas. Belén no es solo donde Jesús nació, o donde José y María fueron para que María diera luz a Jesús, sino que Belén es donde David atendía y cuidaba de las ovejas. Porque de ti saldrá un guiador, sigue diciendo Mateo, que apacentará a mi pueblo Israel, citando a Miqueas. Así que David fue un pastor que llegó a ser rey de Israel. Y tiene este contraste con Jesús. Jesús, quien es rey, se hizo pastor. La idea del pastor en la Biblia nos ayuda a entender quién es Dios. Y el texto de esta mañana nos ayuda a entender específicamente quién es Jesús. Así que Jesús se describe a sí mismo como el pastor a lo largo de los evangelios. ¿Recuerdas? En Mateo 9:36, él mira hacia Jerusalén y llora porque ve la multitud, su pueblo, la gente como ovejas sin pastor. En Juan 10 se refiere a sí mismo como el buen pastor. En Lucas 15, Jesús se describe a sí mismo como el pastor que va tras la oveja perdida, la oveja que queda descarriada. En Mateo 20 dice que la razón por la que iba a ser crucificado era para que las ovejas sean esparcidas. Así que Jesús se vio a sí mismo como el pastor. El libro de Hebreos cierra con este título sobre Jesús. Jesús, el gran pastor de las ovejas. Así que culmina todo lo que había dicho sobre él, sobre su superioridad, sobre que Jesús es mucho mejor y que esto es un hecho, diciéndonos ahora el gran título de Jesús. Es una afirmación que resume una declaración condensada de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esto nos trae con claridad delante de nuestros ojos la gran superioridad que Jesús tiene y es. Así que vamos a mirar las tres partes de esta afirmación que nos dice el autor de Hebreos aquí al final. Así que la primera parte de esta frase es Él, es un artículo definido. La segunda parte que queremos prestar atención es el gran pastor. Y finalmente, el gran pastor de las ovejas. Esta primera palabra, Él, es la palabra único, solo Él, exclusividad en Jesucristo. Así que esto es lo que podríamos poner debajo de Él si tú pusieras una nota en tu Biblia. Es único, solo Él, el gran pastor de las ovejas, solo es Jesús. No hay ninguna otra persona que califique para eso. Esto es un artículo definido, no usa un gran pastor, solo Él, solo Jesús es el gran pastor de las ovejas. Anota los siguientes versículos y referencias que vamos a estar leyendo juntos en estos minutos. Ve a Ezequiel 34 en primer lugar. Esta es la trayectoria del único gran pastor. Sabemos por pasajes como estos que lo que Dios espera de un pastor, porque hay diferentes descripciones que Dios da a través de su profeta, a través de sus líderes, para que entendieran cómo los líderes del Antiguo Testamento eran pastores y qué tenían que realizar ellos. Así que Ezequiel lo que hace es compartir que hay un problema con los pastores en el Antiguo Testamento. El problema con ellos está ahí, en Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, y mira esto ahora, profetiza contra los pastores de Israel. Los líderes, en lugar de estar en el equipo de Dios, realizando lo que Dios había determinado que tenían que hacer, se volvieron los enemigos de Dios. Sigue diciendo el texto, sigue diciendo, profetiza y di a los pastores,
Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. Mas no apacentáis a las ovejas. En lugar de tener cuidado estos líderes, pastores, lo que están haciendo es comiéndose las ovejas. Eso es el problema. Hay un segundo problema que vemos aquí en el versículo 4. ¿No fortalecisteis las débiles? ¿Ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis la perniquebrada? ¿No volvisteis al redil de la descarriada? Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así que los líderes aquí estaban sirviéndose a sí mismos, sin proveer ayuda a las personas que acudían a ellos en necesidad. Reaccionaban como lo hacían los enemigos. Así que los líderes están sirviéndose a sí mismos, no proveyendo la cobertura espiritual, material, etcétera, que Dios había determinado que ellos tenían que hacer con el pueblo, el cuidado. El siguiente problema está en el versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Así que esto ocurre, y los líderes no van tras ellas. Dios decidió resolver el problema que él estaba viendo en los líderes, en los pastores en el Antiguo Testamento. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Así que Dios está diciendo a los líderes que lo que tú no estás queriendo hacer, yo lo haré. Dios lo hará. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Así que Dios mira a su pueblo y ve que está esparcido en necesidad, gente que está sin pastor, y Dios dice: yo voy a resolver este problema que estoy viendo. Lo voy a resolver dándote un buen pastor, un pastor para su pueblo. David fue un pastor increíble. David trajo unidad al pueblo como nunca antes el pueblo de Israel había experimentado. Él trajo estabilidad militar como nunca antes Israel había experimentado. Él fue un buen pastor. Él fue el mejor pastor que ellos habían tenido. Pero David no fue un pastor perfecto, ¿no es cierto? Así que David lo que hace es representar lo que un buen pastor humano puede hacer. Y cuán limitado también está este pastor humano. Lo que comunica al final es que esperaban y deseaban algo mejor, apuntando hacia Jesús. Mira Juan 10, ¿recuerdas? En este lugar Jesús explica sobre sí mismo que Él es el buen pastor. La razón por la que he ido a Ezequiel 34 es porque los comentaristas creen que cuando Jesús estaba diciendo estas cosas sobre sí mismo en Juan 10, tenía en mente Ezequiel 34. Así que Jesús, punto tras punto, está diciendo lo que los líderes pastores del Antiguo Testamento no eran y lo que sí es Él. Juan 10, versículo 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y mira esto ahora, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Recuerdas? Ezequiel 34 que acabamos de leer. Estos pastores son egoístas. Jesús dice: yo hago lo opuesto porque yo entrego mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Así que si sigues leyendo aquí te das cuenta que cada cosa que se menciona en Ezequiel 34 y lo que comunica esto, que lo que los pastores no eran, Jesús sí lo es. Así que vamos al pasaje ahora, más famoso de las Escrituras sobre el pastor. ¿Cuál es? El Salmo 23. Quizás tú puedas decirlo de memoria. Quizás tú no puedas decirlo de memoria, pero puedes terminar muchas frases de este salmo. Jehová es mi pastor. Nada ¿qué? Nada me faltará. Lo más importante de este Salmo 23 es lo que hace el pastor. El pastor provee, Él provee, Dios provee. Si por nosotros mismos nosotros no nos podemos proteger, no podemos proveernos, no lo podemos hacer. Y porque es así, entonces necesitamos de un pastor. Así que esta metáfora encaja perfectamente con nosotros, porque le necesitamos, somos totalmente dependientes de Dios. ¿Compartes eso tú conmigo? ¿Te identificas de esa forma? Hay cosas que yo desesperadamente necesito y que no puedo hallarlas, encontrarlas por mí mismo. Soy como una oveja que estaría perdida sin pastor. Así que nosotros, de igual forma, estamos perdidos sin Dios. Versículo 2 de este Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos con detalle que el pastor provee por nosotros, para nosotros. El Señor provee todo lo que nosotros necesitamos. Hay muchos destellos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento sobre la naturaleza pastoral de Dios, el cuidado específico que Él tiene por nosotros. Y cuando llegamos aquí ahora al final de Hebreos, el autor hace referencia a Jesús como el gran pastor, el único, solo Él, exclusividad en su persona. ¿En quién es Él? En Juan 10 dice Jesús que Él es el buen pastor. El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. Así que notamos que estos versículos que están en las Escrituras no solo están describiendo a Dios de forma general, sino que lo hacen también de forma específica en la persona de Jesucristo. El Salmo 23 fue escrito muchos cientos de años antes de que Jesús dijera estas palabras en Juan 10. Y David, aunque no se dio cuenta, él estaba escribiendo sobre Jesús. ¡Qué maravilloso es la palabra de Dios! Porque Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor que Dios prometió a su pueblo Israel y que le dio un aperitivo con la persona de David. Así que si esto es el caso, si Jesús provee todo lo que necesitamos, acudamos a Él. Toda escritura que habla sobre el pastorado apunta a la persona de Jesucristo. Nos deja sobre la mesa que Jesús es quien provee y todo lo que necesitamos. Él solo es el pastor. La gran estrategia del enemigo, Satanás, es que nosotros dudemos que esto es así. Nos engaña diciendo, mira, tú que eres un cristiano, Jesús está bien, es ok, pero en realidad tú necesitas algo más que Jesús. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres contentarte, si tú quieres lograr lo que estás pensando, necesitas algo más que Jesús. ¿No te vienen esos pensamientos y esas ideas, esas diferentes influencias? Y si tú eres como yo, a veces dudas y te preguntas, ¿de verdad puede Dios proveer lo que yo necesito? Y ahora en medio de esta crisis, y ahora que estoy en alerta, y ahora que no tenía trabajo, voy a tener aún muchas menos posibilidades de tener trabajo. Así que el llamado para cada uno de nosotros es que pongamos nuestras intenciones y emociones y deseos
en la persona de Jesús y no en ninguna otra cosa, porque Él es el autor, la persona que provee. Así que hay diferentes aplicaciones aquí para nosotros en esta primera parte. El deseo de Dios para nosotros es que nos enteremos que Él es quien provee. Dios es quien provee. Jesús es quien provee. La idea no es que Dios me da lo que yo quiero y le pido, sino que recibo lo que Dios me da y me da el contentamiento, la paz que desesperadamente en muchas ocasiones yo estoy buscando. Así que a veces es necesario que nosotros cambiemos nuestros deseos, que los ajustemos. Hacemos muchas cosas en esta vida buscando el cumplimiento y la satisfacción, y algunas cosas nos satisfacen, es cierto. Un buen día en el trabajo te satisface, cuando cumples objetivos, cuando superas un examen o pasas de curso, cuando tienes una tarde perfecta en familia, te dan ganas de tener más hijos. Disfrutamos mucho de las cosas que se pueden lograr. Así que recuerdas también quizás el día que te enseñaron o tú enseñaste a que otra persona monte en bicicleta, o que te enseñaron a conducir. Todas estas cosas son buenas y nos dan un cumplimiento, nos sentimos realizados. Pero todas estas cosas en la vida, ya sean bendiciones materiales, bendiciones de relaciones, en la familia, todas estas cosas son buenas, sin lugar a duda, pero ¿no has notado que no te satisfacen al 100%? No lo hacen. Tienen un cumplimiento parcial. Una parte nos llena y nos satisface, pero no es total. Todas las cosas que disfrutamos en la vida no tienen el propósito de llenarnos al 100%. Esto es una idea de C.S. Lewis, el autor cristiano famoso, inglés. Todas las cosas que experimentamos nos da el entendimiento que el contentamiento pleno solo viene dado por Jesús. Eso es lo que Él dijo. Él es el único que puede satisfacernos de verdad. ¿No estás de acuerdo con Él? Esto está de acuerdo perfectamente con David y en su Salmo 23. Con Jesús mismo en Juan 10. Así que cuando nosotros decidamos, busquemos a Jesús como el único, el gran pastor de las ovejas, entonces nosotros estamos decidiendo que Dios es el único que puede proveer lo que verdaderamente nosotros necesitamos, porque da un cumplimiento total, el 100%. Hay una segunda aplicación también para nosotros en esta primera parte. Dios nos quiere dar lo que Él solo puede proveer. No es solamente reconocer que Él provee, sino que lo que da solo puede venir de Él y no de ningún otro lugar. Si todo lo que hemos estudiado en Hebreos es verdad, y si Jesús es el gran pastor de las ovejas, si Él es quien da satisfacción al 100% cuando provee, entonces esto significa que si tenemos a Jesús y no tenemos nada más en esta vida, lo tenemos todo. ¿No es cierto? Porque Él provee lo que necesitamos. Si tenemos todo en esta vida y no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Si le tenemos a Él y nada más, lo tenemos todo, porque todo es de Él. Si tenemos todo en esta vida, pero no tenemos a Jesús, entonces no tenemos nada que perdure. No tenemos lo que llena el vacío, el hueco. Así que recuerda, Dios es quien provee y solo Él es quien lo hace. Porque Dios es el único que provee. Eso es lo que está apuntando aquí el autor en Hebreos. Tenemos que recordar que Dios está colocando diferentes apetitos alrededor de nuestra vida para que le miremos a Él, porque Él es quien provee verdaderamente. Así que hemos visto que Jesús es el gran pastor, el único. Y ahora en Hebreos 13:20, que lo voy a volver a leer para recordar este versículo, vamos a ir a la segunda parte de esta frase que estamos mirando juntos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Título: el gran pastor de las ovejas. La segunda parte: el gran. Él es el gran pastor. Él es el más grande, Él es superior, Él es mejor. Y el autor en Hebreos nos lleva diciendo 13 capítulos comparando a Jesús con cualquier otra cosa y viendo la superioridad que Él tiene. En Hebreos 9:23, recuerda cuando leímos esto, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo 13:20. Aquí en Hebreos 3 se enfoca en la resurrección, capítulo 9 de Hebreos, en todas las cosas que hizo por nosotros por el hecho de que Jesús resucitó. Así que vemos una y otra vez a lo largo del libro de Hebreos la superioridad de Jesús cuando se compara con Moisés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos guía hacia el Padre. Y todo esto es posible por la resurrección de Jesús. ¿Recuerdas? Él abre la puerta y la mantiene abierta para que sea accesible. Nos regala esta bendición de estar en la misma presencia de Dios y todo esto es posible porque Jesús resucitó. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús siempre fue y es el gran pastor. Y en la resurrección pudiéramos decir que Él es el buen pastor que pasa a ser el gran pastor. Así que algunos comentaristas dicen que el buen pastor es el título antes de la resurrección. Y después de la resurrección de Jesús es el gran pastor. El buen pastor que llega a ser el gran pastor. ¿Por qué? Por todo lo que Jesús hizo por nosotros, según hemos visto aquí en Hebreos. Se mueve del buen pastor al gran pastor. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que el Salmo 23 es un pasaje idealístico, ¿no es cierto? Es algo para la eternidad. Se lee en los funerales y en los entierros, en las residencias de ancianos o cuando estás pasando alguna situación realmente adversa, aunque ande en valle de sombra de muerte, lo encajamos con todas estas desgracias que pueden llegar a nuestra vida. Pero el Salmo 23 no está desconectado de nuestro día a día, porque hay muchas cosas que necesitamos en la vida. Y a veces tú puedes pensar, pero mira, verde es pasto del Salmo 23, ¿quién quiere hierba? Yo no necesito esto. ¿Quién necesita agua? Yo tengo agua en mi casa, gracias. ¿Quién necesita protección? No veo ningún enemigo que esté cercano a mí, así que no necesito estas cosas. Pero todo lo que necesitamos, Jesús es quien lo provee. Para nosotros el Salmo 23 es la culminación, está en Hebreos, lo que el autor ha desarrollado. Este es el lugar delicado y las aguas de reposo es lo que Cristo ha logrado, el acceso a Dios. Que podemos estar en la presencia de Dios, que Jesús abre la puerta y la mantiene abierta para que nosotros corramos y estemos en la presencia y permanezcamos ahí, porque Él es el gran pastor, es que esto se ha logrado, por lo que Jesús ha hecho. Gloria a Jesús. Tenemos acceso a Dios por toda la eternidad, porque Jesús es el gran pastor. Y mira esta última parte de la frase que hemos visto. Él, exclusividad, el gran pastor, del buen pastor llega a ser el gran pastor. Y ahora queremos enfocar que Él es el gran pastor de las ovejas. Lo que es importante, una vez más, es que Él es exclusivo. Jesús, y solo Él es el camino, Él es el gran pastor. Pero no es el gran pastor de todos. Él es el Señor de todo, pero no es el pastor de todos. Mira Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hebreos 13:20.
Conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque todo lo que pensaban sobre la naturaleza pastoral de Dios se vuelve una realidad en la persona de Jesucristo. Eso es lo que nos enteramos cuando leemos Hebreos. En Apocalipsis 7 hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios. Versículo 10 de Apocalipsis 7. Y clamaban en gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No te emociona escuchar esta realidad? Jesús es el gran pastor que desea pastorear tu vida y llevarnos a una eternidad con Él. En el versículo 17 tenemos el Evangelio condensado ahí, resumido. Quien era todo llegó a ser nada por amor. Quien gobernaba todo llegó a ser un siervo. Nos salva haciéndose hombre y viviendo perfectamente. Y llegó a ser el sacrificio, el Cordero, por ti y por mí, el sacrificio. Y haciendo esto llegó a ser el gran pastor. Si conoces a Jesús como el gran pastor, entonces todas estas bendiciones son para ti. Tú tienes acceso al Padre, está accesible, hay reconciliación, hay relación. Pero si tú no tienes al gran pastor en tu corazón, si tú no has creído, si tú no has depositado tu fe en Él, entonces estas bendiciones y esta visión de Juan en Apocalipsis, esta realidad del mundo, no son para ti, no se aplican a tu vida, aunque suene duro. Es así, es lo que es cierto. Pero medita en esto. Jesús dijo que Él es el buen pastor. El pastor es quien separa a las ovejas de los machos cabríos. Y la realidad es que de uno Jesucristo es el pastor y no lo es de otros porque lo han rechazado. Jesús es el Señor de todo. Él es el Creador. Pero Jesús es solo el gran pastor de aquellos que han recibido y pedido su misericordia. Y les piden que les pastoree en esta vida, que quieren caminar con el pastor, porque Jesús es el gran pastor de las ovejas. Jesús es el gran pastor que tú necesitas. Yo no sé de tu vida ni cuántos años llevas escuchando el Evangelio, que la salvación se encuentra en Jesucristo. Quizás por muchos años ya, o quizás hoy es el primer día. A partir de mis 11 años, yo crecí dentro de la iglesia evangélica y escuché que la salvación se encuentra solo en Jesús. Así que yo no tendría ninguna excusa, ni los que estuvieron a mi alrededor, para no creer en Jesús, porque escuchamos francamente el Evangelio. Pero en muchas ocasiones yo estoy luchando y me cuesta vivir consecuentemente con esto, reconociendo una y otra vez que el Señor es mi pastor y que no voy a temer entonces, y que no quiero buscar el contentamiento en otras cosas, sino solo en Él, porque quiero recordar y reconocer que Él es quien provee para mi vida. Pero es fácil olvidar esto, ser engañado por ti mismo, por Satanás, por el mundo, por la influencia. El Señor está llamándonos aquí al final de Hebreos la atención a todos, independientemente de en qué punto de la vida cristiana te encuentres, a que reconozcas que Jesús es el único que puede proveer salvación, que puede proveerte paz, que puede proveerte la estrategia, la provisión, el material, espiritual, lo que necesites. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es tu gran pastor. Él es mi gran pastor, a quien necesito en mi vida una y otra vez. Creo que estas cosas Jesús satisfacen
más que las cosas de la vida, pero en muchas ocasiones estamos siendo engañados por la cultura y por el empuje de la vida. Así que reconozcamos lo que necesito es a Jesús y solo a Él. ¿Recuerdas? Adán rechazó el pastoreado de Dios en él y en Eva, y por su rechazo fueron expulsados del jardín del Edén. Perdió la relación directa con Dios, pero volvieron. Y te pregunto, ¿tú has vuelto a Dios? ¿O tú has ido a Dios a través de Jesucristo en algún momento? Si nunca has vuelto a Dios y no has pedido misericordia, hoy es un buen día para hacerlo. No lo dejes pasar. Pídele que Jesús te pastoree. Jesús es el gran pastor. Que Él gobierne tu vida. Que Él ministre. Deja al Espíritu Santo moverse dentro de ti y cambiar todo lo que tenga que cambiar. La razón es porque Jesús es el Señor. Él es el gran pastor. Y la pregunta es, ¿es tu pastor? ¿Él es el gran pastor en tu vida? Cierra tus ojos. Vamos a finalizar orando. Esta es la culminación de Hebreos. Así cierra el autor. Y quiere ponernos enfrente del gran pastor. ¿Quién no necesita a este gran pastor? Hay cosas que tratar en nuestras vidas. Quizás la primera cosa es reconocer que eres pecador, que estás alejado, separado de Dios y que no hay nada que por ti mismo puedas hacer para solucionar esto. Jesús ha dicho que el puente es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la persona que murió en la cruz por tus pecados. Él es el sacrificio perfecto, Él es el Cordero. Él resucitó al tercer día, así que tiene la garantía de que ha vencido el pecado, la muerte, el mundo, Satanás. Ve a Él, pídele que entre en tu vida, que la aceptas como tu único y suficiente Salvador y Señor. Arrepiéntete de tus pecados, pídele que te ayude a desarrollar una vida alejada del pecado, alejada de todas las cosas que están en rebelión en contra de Él. Vamos a orar. Padre, te amamos, te pedimos que tú nos pastorees a todos, que tú nos acerques a ti, que nosotros veamos la belleza de quién eres tú, de tu plan, de tu Hijo, del gran pastor de las ovejas. Señor, nosotros somos ovejas. Esta metáfora ajusta perfectamente con quiénes somos nosotros, porque te necesitamos desesperadamente. En primer lugar, te necesitamos para poder estar reconciliados contigo por toda la eternidad, y esto lo ha logrado Jesús. Te pido que corramos hacia Él y que le creamos, que depositemos nuestra confianza en Él para salvación, para las personas que no lo hayan hecho. Y Señor, para todos los que ya lo hemos hecho, ayúdanos a estar sensibles. Ayúdanos a abrir las áreas de nuestra vida en las que necesitamos ser pastoreados por ti, acercados a ti. Padre, tú conoces todo. Jesús es quien murió por nosotros. Él es el Señor. Él es el gran pastor. Te pido que influencie tu palabra como nunca antes lo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Que tú traigas salvación hoy. Que tú no dejes tranquilo a las personas que aún nunca han depositado su fe en ti, en tu plan, en tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga mucho en este día y nos veremos la próxima semana de una forma especial otra vez con todo el grupo de alabanza.